El acto va a empezar pues, con la presentación de un libro del rock andaluz, que también, como he dicho, como el propio nombre que hemos elegido para este auditorio, pues pretende contar una historia que no siempre se ha puesto en valor. En esta Andalucía que tan fácil olvida la labor que han realizado sus hijos y a sus hijos más ilustres en este caso. El autor del libro es Ignacio, que tenemos presente obviamente, Ignacio Díaz Pérez, que va a ser la presentación en primer lugar. Ignacio Díaz Pérez nació en el año 72, básicamente de profesión periodista. Más de un cuarto de siglo de profesión ha hecho de todo dentro del oficio. Ignacio empezó su carrera a principios de los 90 escribiendo información local en Diario de 16, Andalucía. Tras un periplo por diferentes cabeceras, se incorporó al equipo de El Mundo de Andalucía en 1998 como redactor de la sección de Sevilla y más tarde asumiendo la responsabilidad del cierre y la coordinación de las ediciones andaluzas del rotativo y de la página web. La aventura duró hasta el verano de 2016. En la actualidad es redactor jefe de Andalucía en las cabeceras de publicaciones del sur. El periodismo es una de sus dos grandes pasiones y la otra es la música, obviamente, y por eso elegiste precisamente hacer este libro. Estoy muy contento de que hayas elegido este espacio para esta presentación. Pronto contaremos con una presentación también muy importante de un libro que ya anuncio hoy aquí, del que todavía no hemos hablado, que es la presentación del nuevo libro de Manuel Pimentel, que ha elegido nuestro municipio para presentarlo después del éxito que hubo con la presentación del libro de Marinieve. Y bueno, no tengo mucho más que añadir. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Ignacio, por elegirnos a nosotros para presentar este libro. Y también gracias al grupo que escucharemos justo después cuando acaben todos los reuniones. Muchas gracias a todos y os deseo a todos buenas noches. Gracias a todos por estar aquí, gracias al Ayuntamiento de Tocina por invitarme a presentar el libro. Es mi primer libro, la verdad es que estoy muy contento, muy ilusionado con el resultado que está teniendo y es un verdadero honor poder hacer una presentación que además va a ser una reflexión sobre lo que fuimos y lo que somos a consecuencia de aquello que fuimos, precisamente en un auditorio que lleva por nombre el de Jesús de la Rosa. La cultura, la música y la política son hijas de su tiempo. En los años 70, en España, los artistas y la sociedad de la que formaban parte pedían a gritos libertad. Era una necesidad vital, demandaban abrir las puertas a ese aire fresco que empezaba a colarse por las rendijas de unas ventanas desvencijadas por el tiempo y el moho depositado tras 40 años de rancia dictadura. Los artistas de aquel momento tenían hambre de cosas nuevas, querían conocer primero para luego aprender y crecer. En los 80 esa libertad estaba conquistada, pero seguramente por la falta de costumbre en España no se sabía muy bien qué hacer con ella. Era el tiempo en que políticos que habían pasado de la clandestinidad a ocupar los sillones del poder invitaban a los ciudadanos a colocarse, significara aquello lo que significara. Los artistas se pintaban los pelos y la cara de colores, se vestían de forma estrafalaria o mostraban su desnudez, simplemente porque podían hacerlo en el ejercicio legitimísimo de aquella libertad. Tras la borrachera de la década anterior, en los 90 parecía que empezábamos a domar el caballo desbocado de la libertad y a poner el brío de su lozanía por fin al servicio de la sociedad. Fue un espejismo. Muy pronto aquella libertad soñada por los jóvenes de 20 o 30 años atrás comenzó a resultar molesta. Nos dimos cuenta de que el disfrute de la libertad exigía también una responsabilidad y decidimos entonces que había que ponerle límites en nombre de un supuesto bien común. Y así empezamos a enviar a prisión a artistas por las letras de sus canciones o a juzgarlos con un prisma nuevo a propósito de unos textos que en su día nos habían parecido hermosos y hoy interpretábamos como machistas por mantener un discurso al margen del dictado oficial. Se preguntarán qué tiene que ver esto con el rock andaluz o con Jesús de la Rosa, uno de los artistas más influyentes en la historia de la música en España, que da nombre a este magnífico auditorio y del que mañana se cumplen precisamente 35 años de su fallecimiento.
Una muerte que le llegó muy pronto, cuando Jesús tenía solo justamente 35 años. Estoy convencido de que hoy día Jesús de la Rosa o Triana no hubieran podido hacer la música que hicieron, ni abrir el camino que abrieron, que tantos otros decidieron seguir en aquel momento y que nos ha llevado hasta lo que somos en la música. Intentaré explicarme. El rock andaluz, que es lo que nos trae hoy aquí, es la música de una revolución, y sus músicos unos revolucionarios. Fue una revolución que llegó y se desarrolló sin violencia, pero con tal profundidad que los cambios que fue capaz de introducir en la forma de hacer música y de entenderla aún perviven. Algunos pueden llegar a pensar que aquella fue una revolución sin ideología, pero reclamar puertas abiertas y ventanas que dejen entrar el aire fresco es todo un canto a la libertad y una ideología en sí misma. La revolución, cuyos cimientos cavaron gente como los Smash o Gong, y que luego liderarían bandas como Triana, Goma. Su primer disco, con Franco vivo, se titulaba 14 de abril por la fecha de la República. ¿Es o no es un ejercicio revolucionario? Y a las que seguirían otras como Alameda, Imán, Califato Independiente, Medina Zahara, CAI, Guadalquivir o Granada, entre otras. Esa revolución se libró en paralelo a los cambios sociales y políticos que acontecieron en España en aquella época. Y digo en paralelo porque cuando se cruzaron los caminos del arte y la cultura con los de la política, en ese momento el rock andaluz comenzó a desdibujarse en favor de otros movimientos culturales, por ejemplo, de la llamada movida madrileña. No es que el rock andaluz haya muerto en la actualidad, en absoluto, y de hecho hay grupos y muy buenos que mantienen viva la llama de este estilo musical. Pero el rock andaluz de hoy le debe tanto a los músicos y a los grupos de aquellos primeros años que lo que ha perdido es su carácter revolucionario, su capacidad de innovar. Aunque es justo reconocer el esfuerzo que están realizando para que esto no sea así, bandas como la mítica Medina Zahara, que sigue creando y no ha dejado de subirse a los escenarios, Zaguán, que está preparando su tercer disco con temas propios, Malabriega, que ha publicado su primer trabajo, Fiebre, con un gran éxito de crítica y público, entre otras muchas bandas. En Historia del Rock Andaluz, editado por la editorial Almuzara y el Centro de Estudios Andaluces, he huido de hacer una enciclopedia llena de nombres propios y fechas, que también los hay, y he tratado de dibujar un retrato de estilo impresionista de un momento concreto de la historia de España desde la perspectiva de los creadores y en particular de los músicos. Lo primero que hemos de tener claro cuando hablamos de rock andaluz es que este, en su concepción, no es andaluz sino español. Aunque surgiera en Andalucía, especialmente en Sevilla, al fin y al cabo, todas las cosas han de ocurrir en algún lugar. El rock andaluz está muy relacionado con el underground, con la contracultura, la cultura que se mueve al margen de los canales oficiales, por el subsuelo. En España, el underground se focalizaba fundamentalmente en dos puntos: Barcelona, ciudad portuaria y cosmopolita, y Sevilla, muy próxima a las bases norteamericanas que surgieron tras la firma de los llamados Pactos de Madrid en 1953 entre administración Eisenhower y el gobierno de Franco. Especialmente las derrotas Morón y la hoy desaparecida base de San Pablo, que existía muy cerca de la barriada de Santa Clara, a la que todavía se la conoce como la barriada de los americanos, precisamente por la base que existía entre esta y el aeropuerto de San Pablo. En Madrid, el poder estaba demasiado cerca como para permitir la existencia de esta contracultura. En Barcelona, el underground hizo que surgieran especialmente escritores y artistas plásticos, y en Sevilla fueron músicos los que protagonizaron el underground cultural. Sin embargo, lo que hoy conocemos como rock andaluz, que es una etiqueta que se le puso a aquella música años después de que naciera y se extendiera como una gran mancha de aceite por todo el país, tiene mucho más de español que de andaluz. Lo que hace especial esta música, lo que la hizo revolucionaria, es la fusión, un concepto que hoy está más que consolidado en el mundo de la música y que en muchos casos se presenta casi como un género en sí mismo. Pero en aquel tiempo era algo novedoso. No diré nuevo, porque algo se había estado haciendo ya en otras partes del mundo, pero sí novedoso, porque aquí, en Sevilla, en Andalucía y en España, era algo que se empezaba por hacer entonces. ¿Y qué es lo que se fusionaba? Rock anglosajón, progresivo en principio, pero también rock duro, jazz, swing o flamenco, que es andaluz, pero no solo. Y ahí pongo el ejemplo del Festival de Cante de la Unión de Murcia.
con música clásica de corte nacionalista, como la de Manuel de Falla, gaditano, pero también con la de Isaac Albéniz o Enrique Granados, que eran catalanes, y con la copla, también conocida como canción española. A partir de esta fusión, que no nace de un día para otro, sino que es fruto de todo un proceso, va surgiendo una música nueva que pronto se convierte en un referente para los que van viniendo detrás. Triana, la Triana de Jesús de la Rosa Luque, Eduardo Rodríguez Rowell y Juan José Palacio Orihuela, Tele, no es el primer grupo que firma esta nueva música. Antes ya habían estado los Smash con su Garrotín, y antes de los Smash, Sabicas había grabado en Nueva York su Rock Encounter, un disco fundamental en la historia de esta música de la que estamos hoy hablando aquí. Y Miles Davis había vuelto a rever el mundo del jazz con un disco, Sketches of Spain, en el que interpretaba con su trompeta el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y nos transportaba a una procesión de Semana Santa con banda, saeta y bulla incluidas. Los músicos españoles de aquel momento, los Smash, la gente de Triana y todos los demás, seguramente ni escuchaban a Davis ni habían tenido ocasión de escuchar el disco de Sabicas, grabado en pleno exilio del guitarrista navarro. Pero gente como Gonzalo García Pelayo o Ricardo Pachón, que terminarían por convertirse en los dos productores que dieron forma, cada uno con su personalidad, a este tipo de música, sí. Y ellos influyeron de forma decisiva en los músicos que se convertirían en los nombres propios del rock andaluz. En el libro se hace referencia a una charla entre Gonzalo García Pelayo y los miembros de Smash en el piso que tenía el productor encima del Club Don Gonzalo, en el barrio de Los Remedios, en Sevilla, a donde acudían todos los jóvenes músicos de la época, los nuevos políticos del PSOE, como Felipe González, aún en la clandestinidad, y los soldados americanos que salían de permiso. Gonzalo venía de París, donde había conocido el disco de Miles Davis, y comenzó a ponerle a Julio Matito, o Alberto, Antonito Smash y el danés Henry Lidbott, de forma alternativa, un disco de flamenco y otro de Lead Belly, el bluesman afroamericano, y les explicaba las similitudes que existían entre esas dos formas tan aparentemente diferentes de hacer música. Al final les dijo que lo que hacía Smash estaba muy bien, pero que para cantar como Jimi Hendrix ya estaba Jimi Hendrix. Ellos debían buscar el modo de hacer una música más personal desde sus propias raíces, y aquella conversación fue fundamental para la configuración de lo que estaba por venir. A la vez que Triana surgieron Loli y Manuel. Manuel había participado con Smash en la aventura del Garrotín. El dúo flamenco inauguraba un nuevo camino, con raíces comunes a las del rock andaluz. También Goma, formación que sería el germen años después de Imán Califato Independiente, que grabó su disco 14 de abril, toda una declaración de intenciones, como hemos dicho, en plena dictadura. Al mismo tiempo que en los estudios Quirios de Madrid nacía el primer disco de Triana, con esa portada tan emblemática de Máximo Moreno, que no tenía nombre, pero que terminaría pasando a la historia como el patio. Perdón. Pero sin duda Triana es el grupo que marcó el camino a seguir. La banda de Jesús de la Rosa quería tocar como King Crimson, y en aquella época todos querían ser King Crimson o Pink Floyd o Jimi Hendrix o Emerson Lake and Palmer, pero a partir de ese momento todos quisieron ser Triana. Retorno, antes de convertirse en Medina Zahara, hacía versiones de temas de Deep Purple y Uriah Heep y tocaba pasodobles en la fiesta de los pueblos, pero descubrió a Triana y todo fue distinto. Las discográficas, que habían rechazado grabar a ese grupo que, en palabras de Eduardo Rodríguez Rowell, hacía música de las montañas, tras el éxito de Triana buscaron grupos que sonaran parecidos y les dieron todo aquello a lo que a los pioneros les habían negado. Y muchos años después podemos encontrar casos como el de Manolo García, el último de la fila, catalán de Pueblo Nuevo, que grabó su primer disco con covers de Triana y en cuya forma de componer y de cantar sigue estando patente la huella del poeta de la calle Feria. O Alejandro Sanz, no pertenece a aquella generación, ni su estilo es comparable al de las bandas míticas del rock andaluz, pero la influencia de este en su forma de componer y en su manera de cantar es innegable. Hoy utilizamos con normalidad la etiqueta rock andaluz, sabiendo que se le puso en los años del inicio de la movida madrileña y que no hacía justicia con lo que realmente era esa música. Pero 40 años después nos sirve para referirnos a ella, aunque no sea la denominación más acertada. No quiero alejarme de las palabras con las que iniciaba esta charla. Los músicos de esta época construyeron un estilo de música nuevo, rompedor, revolucionario, frente al poder. Y el poder lo representaban las discográficas.
Tuvo que ser Gonzalo García Pelayo quien apostara por unos melenudos a los que las grandes casas les tenían cerradas sus puertas. Moviplay había ganado mucho dinero con los discos de la tele, de los payasos de la tele, y estaba dispuesta a invertir en los nuevos grupos de los que hablaba Gonzalo. Pero no se fiaba del todo, y por eso creó el sello La Serie Gon, por si la cosa no funcionaba del todo, que no se relacionara demasiado con la prestigiosa firma. Debido al éxito alrededor de Triana, fundamentalmente, no tanto de sus discos, sobre todo los primeros, como de sus directos, el resto de las discográficas buscó inmediatamente grupos que participaran de ese sonido nuevo para meterlos en sus catálogos. A Medina Zahara, por ejemplo, una banda que aún sigue subida a los escenarios, de los que no se ha bajado en 40 años, se la disputaban varias discográficas. Y finalmente ellos eligieron irse con CBS, porque no querían estar en la misma casa que Triana, ya que no querían verse relegados a ser los segundos para la propia compañía. Pasaron los años, la democracia se consolidó, la sociedad disfrutaba ya de una libertad que no mucho tiempo antes era solo un sueño. Los poderes públicos, los primeros gobiernos democráticos, la Nueva España necesitaba una estética nueva y poco a poco fueron surgiendo otros movimientos culturales como la movida, aunque no fue el único. Ayer justamente se cumplieron 35 años de aquel Festival de San Sebastián, un festival benéfico en el que Triana ofreció su último concierto. El grupo de Jesús de Eduardo Itele lideraba un cartel en el que también estaban nombres como el de Joan Manuel Serrat, la Orquesta Mondragón, Nacha Pop, Mecano, Alaska Dinarama y Derribos Arias. Son bandas, salvo Triana y Serrat, protagonistas de una época que se inauguraba entonces. El rock andaluz había llegado a lo más alto, con miles de seguidores y un éxito abrumador, pero la sociedad había cambiado. Y después de aquel día, ya nada sería igual. La historia de Triana se terminó sin previo aviso, cuando Jesús de la Rosa dejó de existir, hace justo 35 años. Y ese instante marcó también un cambio de ciclo en la historia de la música. Cuando la editorial me propuso escribir este libro me pareció una osadía por mi parte, lo reconozco. Sin embargo, empecé a investigar qué se había escrito en este tiempo sobre esta música y me di cuenta de que hacer este libro era una necesidad. No existía nada que abordara en su conjunto y de un modo más o menos riguroso el fenómeno musical que más ha influido en la forma de hacer música en España actualmente. Podemos sabernos al dedillo la vida y trayectoria de Triana, por ejemplo, o la de Medina Zahara, si nos gusta su música y nos convertimos en sus fans. Pero ¿qué sabemos de Alameda? Del grupo Tarteso, del que procedía, de sus integrantes, Pepe Roca, Rafael Marinelli, que coincidió con Jesús en Nuevos Tiempos, de Manolo Rosa, el bajista, que acompañó tantas veces a la banda de Jesús Eduardo Itele, o de Imán Califato Independiente. ¿De dónde viene su nombre? ¿Significa lo que aparentemente creemos que significa? ¿Qué era el Camino del Águila, que daba nombre a su segundo disco? ¿Y de CAI? ¿Qué sabemos de CAI? Sabemos que quien tocaba los teclados en esta formación, Chano Domínguez, es hoy uno de los más prestigiosos pianistas de jazz del mundo. Chano, por cierto, es uno de los que protesta en el libro, por ejemplo, por la falta de libertad que en la actualidad tienen los músicos, por ejemplo, a la hora de coger su guitarra y ponerse a tocar en la calle. El libro lo he dividido en 3 partes. En la primera se cuentan los antecedentes del rock andaluz, la experiencia de bandas como Smash o de artistas como Sabicas, que sin proponérselo pergeña uno de los discos más influyentes en la música de fusión con el rock encounter, del que por cierto él no estaba en absoluto satisfecho. Lo hizo, reconoció en su día, por la necesidad de ganar dinero para sobrevivir en el siempre duro exilio. Termina esta primera parte con un capítulo dedicado a Triana, porque la banda de Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rocco y Tele Palacio puso la primera piedra de un nuevo edificio que se empezó a construir a partir de la primera mitad de los años 70. En la segunda parte se hace un recorrido por las principales bandas del rock andaluz, de Alameda a CAI, de Medina Zahara a Imán Califato Independiente, de Guadalquivir a Zaguán y otras comparadas en el estudio del pintor Máximo Moreno, una figura emblemática y con frecuencia olvidada que dotó al rock andaluz de una estética, con esas portadas impactantes de los discos de Triana, Alameda y otros, y que además fue el gran documentalista del momento, sin el cual no tendríamos hoy fotos de los artistas de la época. El libro cierra con una tercera parte
dedicada a esas otras ramas que surgieron a raíz de la raíz común de la fusión entre el flamenco y la música rock, pero que eran al mismo tiempo completamente diferentes de la música que hicieron Jesús, Pepe, Manuel Imán, Chano Domínguez, Manuel Martínez. Ahí están, por ejemplo, Veneno, con Kiko y los hermanos Raimundo y Rafael Armador, los discos de Camarón y Enrique Morente, La leyenda del tiempo y Omega, respectivamente, o los inclasificables Silvio, capaz de meter un rock and roll al ritmo de una marcha de Semana Santa, y Roberto, el líder de la malagueña banda Tabletón. He intentado crear un relato que se pueda leer de principio a fin, que sea entretenido y al mismo tiempo enriquecedor, con el deseo de que ustedes, los lectores, a partir de cierta edad puedan viajar a un tiempo pasado, aunque no tan lejano, y los más jóvenes tengan la oportunidad de conocer algo del lugar y del tiempo del que venimos. Espero haberlo conseguido. Y termino. Pero antes de hacerlo quisiera poner sobre la mesa una reivindicación. Igual que hoy nos encontramos en Tofina celebrando la inauguración hace un año de un auditorio erigido en honor de uno de los artistas más influyentes para la música contemporánea en España, como Jesús de la Rosa, y recordando los 35 años de su fallecimiento, me gustaría reclamar a las autoridades locales de Sevilla, la ciudad donde nació y que paseó por España con un grupo que llevaba por nombre el de uno de sus barrios más singulares, que le dediquen al cantante, compositor y alma de Triana una calle digna y no el mero descampado en medio de ninguna parte que tiene ahora mismo. Muchísimas gracias.